Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más aquí a su canal de la agronomía en Chile, en Agronomía Técnica en Chile, ATECH. Aquí les habla Pedro Emilio Fernández desde el sur de Chile. Y dos cosas. Primero que nada, hoy día quiero hacer una presentación que hace tiempo que quería hacer, que quería hablar de un insecto. Bueno, ustedes saben que siempre quiero hablar de diferentes aspectos de la agronomía. Y no voy a dejar de hablar de las plagas, ¿cierto? Uno de los puntos más importantes. Así que hoy día quiero hablar de una de estas plagas y de un insecto extraordinariamente bonito, un insecto que podría representar como la perfección del insecto de acá del sur de Chile, que es Hylamorpha elegans del San Juan Verde. Quiero hablar de hacerle una pequeña charla sobre los daños, control, es una charla cortita sobre este insecto Hylamorpha elegans. Y, a ver, voy a poner el puntero láser. Y comentarles además que tengo más videos, ¿cierto? Acá en ATECH, ¿cierto? Si ustedes lo consultan acá abajo en el circulito donde dice ATECH, hay más videos sobre insectos para aquellos que tengan interés sobre plagas insectiles en huertos frutales y en cultivos anuales. También hablo también de la mosca de la fruta. Este es un video que yo subí hace más de un año y ahora resulta que tenemos un grave problema de mosca de la fruta. Yo lo fui como... no sé cómo se podría decirlo, y fue como lo adiviné como un año antes, que iba a haber un gran problema con la mosca de la fruta aquí en Chile, y en estos momentos hay un problema que actualmente no sé en qué nivel de gravedad está. También hay videos sobre, por ejemplo, plagas del palto, las principales plagas de la papa. Hablo también de Lobesia botrana, otro insecto, ¿cierto? Que hablo sobre su biología y control. Y también de Drosophila isuzuki, biología y control. Así que, sin más preámbulos, vamos entonces a hablar un poquitito sobre Hylamorpha elegans, el escarabajo verde del sur de Chile. Bueno, y para partir hablando de este insecto vamos a hacer una pequeña descripción, ¿cierto? Aquí está su forma adulta, aquí está la forma larval, como son sus estados. Este es un insecto holometábolo, así que tiene metamorfosis completa, ¿cierto? Pasa de un huevo, larva, tiene 3 estados larvales, después entra en estado de pupación y después se hace un adulto, ¿cierto? El San Juan Verde entonces es un artrópodo, ¿cierto? Es una criatura con patitas, es un artrópodo de la clase Insecta, ¿cierto? Es del reino animal, por supuesto, del orden de los coleópteros. Los coleópteros, recuerden amigos, que son prácticamente los insectos que tienen más especies en el mundo. Y dentro de los coleópteros hay muchos que dañan mucho la agricultura, como por ejemplo, entre ellos, como por ejemplo los gorgojos. Son estos, ¿cierto? Son del orden de los coleópteros de la familia Scarabidae, una familia enorme también, del género Hylamorpha, insecto conocido por ser plaga, ¿cierto? Agrícola de importancia en Chile desde hace muchos años. Plaga de, por ejemplo, de gramíneas, trigo, cebada, avena. Puede atacar varios tipos de gramíneas en general, pasto, ovillo, empastadas de vallica. ¿Y por qué? Porque su estado larval como que es el que provoca daños sobre las raíces de las plantas, y el estado adulto provoca daños defoliando algunos frutales, como puede ser el cerezo. Los cerezos pueden ser defoliados probablemente por Hylamorpha elegans, pero sobre todo los Nothofagus tombelli. Entonces el gusano blanco es el estado biológico más perjudicial en empastadas, como les digo, forrajera y cultivos anuales, pues las larvas se alimentan de raíces y generan la entrada, además de infecciones fitopatológicas. Al dañar las raíces, estas larvas también generan la entrada de algunas infecciones, probablemente varios tipos de hongos que atacan las raíces, por ejemplo en gramíneas. Probablemente pueden ingresar de esta manera por la fagia que hace la larva o el rompimiento que puede hacer sobre estas raíces. El adulto puede medir de más o menos, aquí está el adulto, ¿cierto? Que este bellísimo insecto, entre 14 y 18 milímetros, o entre 10 y 18 milímetros de largo por 6 milímetros de ancho. Es de color verde brillante, élitros de bordes paralelos, patas anteriores pardo claras o con fémur y tibia verde. Presenta ese dimorfismo sexual. Cuando son de un color
más bien como café, ¿cierto? Eh, Estas son hembras, y cuando presentan unos colores blancos en sus patitas anteriores son los machos, son un poco más pequeños los machos. Presentan entonces un cierto dimorfismo sexual, o sea, un dimorfismo sexual claro, prácticamente. Su distribución acá en Chile se distribuye desde la 7ª a la 10ª región, ¿cierto? Más o menos entre los paralelos 35, ¿cierto? Sí, más o menos 35, entre los paralelos 35 y 43 de latitud sur. Es una especie endémica de Chile y también, bueno, también se puede encontrar, creo que en algunas partes, esto no me consta, pero creo que se puede encontrar en algunas partes de Argentina también. Acá en esta imagen ustedes pueden ver, este es el raster, o es la parte, ¿cierto?, la zona anal de la larva. Y con esta imagen, esta es la que representa con esta se puede identificar, más bien dicho, se puede identificar la larva de Hylamorpha elegans, de las larvas del complejo de gusanos blancos que hay, porque no es solamente una especie de gusano blanco, hay varias especies de gusano blanco. Bueno, ¿cuál es el ciclo de vida, cierto, que tiene acá en Chile Hylamorpha elegans? Recordemos que tiene un ciclo de vida que lo podemos resumir en un solo vuelo anual. Es un insecto de un solo vuelo anual, quiero decir. Los adultos comienzan los vuelos desde el mes de noviembre, más o menos acá en el sur de Chile, entre noviembre hasta febrero están volando los adultos, ¿cierto? Mientras ellos ya son adultos, ya las hembras y los machos están copulando, entonces generalmente en el atardecer, en momentos crepusculares, y después entonces las hembras depositan los huevos sobre el suelo, o sea, aterrizan, ¿cierto? Porque vuelan, ¿cierto? Ahí aterrizan después en el suelo y ahí entonces depositan los huevos ya fertilizados, ¿cierto? Según las condiciones climáticas, los huevos eclosionan más o menos entre 20 y 25 días durante el verano, ya, por ejemplo, ya pasado febrero, marzo, ¿cierto? Y durante el verano, y de diciembre hasta febrero más o menos dura el periodo, o puede ser o de diciembre o desde enero o desde marzo más o menos hasta febrero casi del otro año, dura el periodo donde el insecto es estado larval, que pasa como les comentaba, por 3 estadios larvales. Luego emerge la larva de primer estadio, después cuando se ha puesto los huevitos, ¿cierto?, nacen a fines de verano. Se completan 3 estadios larvales antes que el insecto entre en pupación. Como les digo, pasa por 3 entonces estadios larvales, después de huevo pasa por 3 estadios larvales. Esto ocurre durante todo el invierno y parte del otoño. Finalmente los adultos nacen nuevamente, o sea, hacen una pupa, previo 25 o 30 días antes de su nacimiento, hacen una pupa y entonces vuelven a nacer en noviembre, entre noviembre y febrero, y se completa entonces el ciclo. Eso es su ciclo. Y como les comento, solo presentan un vuelo al año. Aquí ven los huevitos, ¿cierto? El estado larval, como va pasando por diferentes estadios larvales, 3 estadios larvales. Después la pupación, y luego de la pupación nace el adulto que vuela, y entonces empieza de nuevo y a alimentarse el adulto, entonces, como les digo, de los notofagus, ¿cierto?, de los robles y de otros, de los pellines, y también podrían alimentarse de algunos huertos frutales. Lo más bien, si pillan algún cerezo, probablemente también van a alimentarse, o quizá incluso hasta de los avellanos. Eso va a haber que verlo en el futuro. Bueno, ¿cuáles son los daños principales? Como ya se los he estado comentando, ¿cierto? Los daños principales son la defoliación de árboles nativos como los notofagus, posiblemente también, como les decía, ¿cierto?, frutales como los cerezos. Quizás hasta también podría atacar en algún caso los arándanos. También eso sería un punto de análisis también, porque además el cambio climático y los cambios que está teniendo la sumatoria de temperaturas acá en el sur de Chile podrían, y esto no sé, una teoría mía, podrían crear ciertos brotes, probablemente quizás brotes de algunas de estas especies de gusanos blancos, y podrían hacer que en algunos años
se reprodujeran en enormes cantidades, así como de repente las langostas en otros países que por ciertas condiciones climáticas pueden crecer. Yo pienso que este tipo de insectos podrían tener rebrotes altísimos en algunos momentos por estos cambios climáticos y estas diferentes cantidades tanto de sumatorias de temperatura, porque responden a las sumatorias de temperatura el crecimiento de los insectos. Entonces, bueno, otro tipo de daño que produce también las larvas de este insecto son, por ejemplo, la pérdida de plántulas en siembras anuales y marchiteces de otro tipo de plantas, como les comentaba, sobre, por ejemplo, en especial sementera, bajo cebada, ataques sobre trigo, ataques sobre triticale, ataques sobre avena, ataques sobre vallica, especialmente porque increíblemente bajo leguminosas el ataque es menos virulento. Hay ataque, pero es menos bajo. Pareciera ser que algunas leguminosas como la alfalfa, el trébol rosado, por ejemplo, generan ciertas sustancias alelopáticas sobre estas larvas. Entonces reducen de alguna manera su incidencia. Por lo tanto, ese puede ser un método también, por ejemplo, en predios donde se manejen animales como forraje y mucho forraje. Entonces una forma de disminuir quizás la densidad de larvas es intercalar cultivos de leguminosas entre medio de cultivos de cultivos de cereales, digamos, en general, de cultivos de cereales de gramínea, intercalar cultivos de leguminosas como alfalfa, como trébol rosado, por ejemplo. Y quizás hasta también intercalar un cultivo de raps, también probablemente, porque también el laboreo del suelo también elimina en gran parte y además expone en gran parte, ¿cierto?, los gusanos blancos al ataque de las bandurrias, los tiuques y todas estas aves oportunistas, ¿cierto?, que son controladoras totalmente eficaces también. Entonces, como les decía, también hacen daño sobre las raíces por alimentación y por la entrada de patógenos, claro, porque rompen, ¿cierto?, los tejidos superficiales de la raíz, ¿cierto? Y entonces por esos tejidos, por esas partes pueden entrar diferentes enfermedades fungosas de todo el complejo fúngico que hay en el suelo. Y lo otro que también producen es que además producen cambios en la composición botánica, porque tienen preferencia, como les digo, este tipo de los complejos estos de gusanos blancos tienen preferencia por las raíces de las gramíneas. Entonces pueden empezar a eliminar muchas gramíneas y permitir quizás el crecimiento de maleza y otras plantas más que tengan raíces pivotantes, por ejemplo. Bueno, ¿qué control podemos hacer? El control para el complejo de gusanos blancos y en especial como de lo que estoy hablando de Ilamorpha elegans, lo primero es hacer un monitoreo. ¿Cómo se hace un monitoreo? Bueno, hay que hacer un hoyo en la tierra. Hay que hacer un hoyo más o menos de 20 por 20 por 20, por ejemplo, más o menos de 20 centímetros de profundidad, un hoyo en la tierra, y ahí entonces ir viendo la cantidad de larvas que hay por unidad de superficie. En este caso nosotros lo medimos por metros cuadrados. Entonces tienen que ir a hacer harto muestreo y van haciendo el promedio para ver cuántas larvas por metro cuadrado estoy obteniendo. Densidades de 15 larvas por metro cuadrado ya es preocupante. Más de 20 que obligadamente hay que hacer control, ¿cierto? Más de 20 larvas por metro cuadrado hay que hacer control. Como les digo, una de las formas de control es rotación de cultivos, uso de intercalar cultivos de leguminosas. Pueden usar también en algunos casos, esto sí, bajo supervisión, antes de sembrar semillas y aplicarle algún plaguicida. Podría ser también, pero eso no lo hagan. Si nunca lo han hecho, no lo hagan, solamente háganlo con supervisión de alguien que lo haya hecho antes. También se puede usar el control biológico. Está de moda el uso de hongos entomopatógenos. Acá en Chile se ha usado también hongos entomopatógenos con una relativa, digamos, buenos resultados, digamos, se han disminuido población. Así que es una alternativa totalmente viable. Y bueno, y la última alternativa, que ya sería solamente en el caso de una situación extrema de sobre más de 30 larvas por metro cuadrado, por ejemplo, una cosa así, un ataque sobre trigo, sobre cebada,
Entonces, bueno, sería, digamos, como última opción, un control químico, que ya los productos químicos que han dado resultados sobre este tipo de escarabeidos, ¿cierto? Y sobre larvas de este tipo de insectos, de estos coleópteros, son, por ejemplo, los clorpirifos, la treflutrina, por ejemplo, y el imidacloprid han dado resultados. O sea, se pueden hacer ahí algunas aplicaciones, abriendo, bueno, dependiendo de la gravedad. En este caso estoy pensando en una altísima gravedad y en ese caso ya habría que entrar a abrir la Tierra quizás con una rastra liviana, hacer aplicaciones de este tipo de insecticida y volver a hacer pasar de nuevo el rastro. Abrir, digamos, o abrir con un arado de vertedera, dejar expuesto las larvas para que la mayoría se las coman los pájaros que hay cercanos, pero obviamente si es muy grande el ataque no lo van a poder hacer, así que se deja hasta que, por ejemplo, 2 o 3 días que puedan comer lo máximo posible los pájaros y después se hace una aplicación de algún control químico, pero después pasando una rastra porque puede hallar el suelo, digamos, con estos plaguicidas. Bueno, y un poco para terminar este video, por eso les decía, es un video más bien cortito, que quería hablar de este insecto extraordinario que es el Ilamorpha elegans, este escarabajo, ¿cierto? Hermoso, representativo de los insectos del sur de Chile. Así que no podía dejar de no hablar de este insecto y no hacer un video aquí para Tech. Y bueno, y terminar diciendo que dentro de los gusanos blancos hay varios escarabajos también muy bonitos, digamos, y algunos aquí he elegido algunos de los más importantes, o los que yo creo también son los escarabajos más bonitos del complejo de gusanos blancos del sur de Chile. Está, ¿cierto?, Ilamorpha elegans, está Phytoloema hermanni acá, Atlia plebeya acá, Tomarus villosa acá, Sericoides viridis acá, y el Brachysternus prasinus acá, que es como una especie de Ilamorpha elegans, pero un poquitito más grande, así como reloaded, digamos, un escarabajo que es un 30 o 40% más grande que el Ilamorpha elegans, y además tiene muchos de estos pelitos blancos que se ven acá. Este es el Brachysternus prasinus. Así que bueno, amigos, eso era lo que yo quería hacer sobre este video, sobre Ilamorpha elegans y sobre esta plaga y sobre este interesante insecto. Espero más adelante hacer varios más de diferentes otros insectos muy interesantes de la fauna de la agricultura chilena. Así que nos vemos en un próximo video. Así que pronto vienen videos, vamos a hacer videos sobre los injertos en frutales, y también vamos a hablar un poquitito sobre los porta injertos en vides. Así que nos vemos en un próximo video. Gracias.